Afuera está hermoso, podríamos, en el invierno le metemos un día bárbaro. Podríamos estar afuera. Estaba lindo, si tenía calor afuera. Pero acá. Quedamos poquitos. Igualmente quedaron más ahora. No, si hay muchos que quieren actualizar. Están en el libro. Hay el libro ahora. Ah, bueno. No sabía. Una camarita ahí. Ah, bien. Perfecto. A ver si me van a organizar. Bien. Bueno, o sea que me tengo que quedar por acá para que ellos me puedan ver, pero ellos van a poder ver toda la pantalla, ¿no? Sí, ¿calculo? Tiene que compartir pantalla. Porque acá está bien. Hola. Es como si estuviera en mi casa. Claro. Bien. Bueno, vamos a esperar un ratito para dar comienzo. ¿Porque es temprano o no? Porque dice 14:45. No, no me el horario. Bueno. Hola.
Bueno, ¿empezamos? ¿Quieren después pasar una hojita? Ah, no, igual no se va a tomar lista, no dije nada. Hola. Bueno, a ver, voy a compartir pantalla. Bien, ahí supuestamente compartimos pantalla. Si los que están conectados yo no los estaría viendo, no importa, ¿no? Calculo que debo haber hecho todo bien. ¿Ustedes saben un poco más del tema? Que sería, claro, que no hay nadie. Por lo más tenés que aceptar, porque no sé si para eso es que es transición de aceptar. No, allá, eso grabado, arriba y sí. Bueno, sí. Bueno, vamos a dar comienzo. Hoy vamos a ver lo que es la bolilla 21.1 y 21.2. Vamos a ver todo lo que tiene que ver con la liquidación y con lo que es el informe final y proyecto de distribución. Liquidar es convertir en dinero un bien no dinerario, ¿sí? La liquidación falencial importa la venta de los bienes que componen el activo a fin de distribuir el producido en moneda de quiebra a todos los acreedores. Si hablamos de plazos, el artículo 217 establece que la liquidación no podrá exceder de los 4 meses desde la fecha de la sentencia de quiebra, o desde que ésta queda firme en el caso de que haya habido reposición, conversión en los términos del artículo 90. ¿Hola? Apelación en los casos de quiebras indirectas o quiebras por extensión. Hola. El mismo artículo establece que estos plazos podrán ampliarse por 90 días más, pero por resolución fundada. Hasta recién llegaron, estamos viendo liquidación, ¿sí? 21.1. La oportunidad para liquidar los bienes es inmediata, ¿sí? Así lo dispone el 88, inciso 9, que establece que en la misma sentencia de quiebra debe establecerse la liquidación de los bienes y la designación de quién estará a cargo de ella. La doctrina que hace, la doctrina critica esto. ¿Por qué? Porque dice, hasta que se preparan los bienes para la venta, los informes pertinentes y demás, ¿sí? Son plazos mucho más alongados. La liquidación, dijimos que debe ser inmediata, pero también puede ser una liquidación anticipada. ¿En qué casos? Cuando existen bienes perecederos, del artículo 184, ¿sí? El síndico deberá liquidar en forma inmediata, en cualquier estado de la causa y de la forma más conveniente al concurso. ¿Cuáles son aquellos bienes que necesitan esta liquidación inmediata? Los bienes perecederos, por ejemplo, frutas, verduras, de conservación dispendiosa, piénsese, por ejemplo, en un frigorífico de pescado, ¿sí? Todo esa, mantener el frío de esas heladeras consume mucha energía eléctrica. Y que sufra una grave disminución en el precio. Aquí como ejemplo podemos poner
no sé, ropa de temporada, ¿sí? Si se pasa la ropa, si se pasa la moda de esa ropa determinada, van a valer menos esos productos. También se aplica respecto de los bienes que sean necesarios para afrontar los gastos. Otra de las excepciones, y se va a dar esta liquidación anticipada, es en el caso del concurso especial, ¿sí? ¿Qué tenemos que saber? Está estipulado en el artículo 209. ¿Quiénes están legitimados en el concurso especial? Aquellos acreedores con garantía real, ¿sí? Van a poder realizar una liquidación, aparte de la liquidación principal, ¿sí? Va a haber una liquidación anticipada de estos bienes. Esto va a tramitar por incidente y van a tener que acercarse a este incidente todos aquellos interesados en la cosa. Este acreedor con privilegio especial va a poder efectuar una compensación, ¿sí? Siempre y cuando dé en fianza una garantía a los efectos de garantizar a los acreedores de mejor derecho. Otra forma de liquidación anticipada son los prontopagos, ¿sí? Que exige una liquidación inmediata. Otra forma es las subastas extrajudiciales, ¿sí? Del artículo 210, que remite al artículo 23, pero es el artículo 24. En estos casos, ¿qué es una subasta extrajudicial? Aquellos acreedores con garantía real podrán realizar una verificación sumarísima, ¿sí? Y subastar extrajudicialmente los bienes. Hola, ¿cómo estás? Entonces, dijimos, cuando hablamos de subasta extrajudicial, hola, hablamos de una verificación sumarísima en donde, si tiene los bienes en su poder, los podrá subastar extrajudicialmente, ¿sí? Y si los tiene el síndico, porque ya fue desapoderado el fallido, en ese caso se nos va a tener que pedir al síndico para poder subastar y venderlo extrajudicialmente. Acá, ¿qué dijo el legislador? En caso de que los edictos en el concurso se hayan prestado, se hayan publicado, ¿sí? Antes que los edictos de la subasta extrajudicial, en este caso el acreedor deberá, en este caso el acreedor lo que va a tener que hacer es informar, ¿sí? Va a tener el derecho, el deber de informar al juez sobre esta venta extrajudicial. Bajo pena de nulidad, dijo. Bien, entonces si estuvieron publicados los edictos en el concurso antes que en la subasta extrajudicial, deberá informar. Si estuvieron publicados los edictos de la subasta extrajudicial primero que los edictos del concurso, ¿sí? En este caso va a tener que rendir cuentas. ¿Y qué dijo el legislador? Por cada día de retardo en esa rendición de cuentas, se le descontará el 1% del monto de su crédito. Para los que recién llegamos, estamos viendo liquidación, ¿sí? 21.1 y 21.2. Sujetos. Los sujetos que quedan involucrados son el juez, el síndico, el enajenador y el comité de control. El síndico y el comité de control van a proponer, ¿sí?, la forma más adecuada. El enajenador es quien va a ejecutar esta venta, esta liquidación, y el juez es quien, en definitiva, resuelve y dispone la forma más adecuada de liquidación.
Recuerden que en el comité de control, por el 260, cuando hablamos de quiebra, deberá presentar un informe mensual, ¿sí? Formas de la liquidación. El artículo 204 ha establecido un orden de preferencia. ¿Qué ha dicho? Deberá hacerse la enajenación de la empresa como unidad, cuando esté en marcha y se decida la continuación de la explotación de la empresa. Como segundo ítem, ¿qué puso? La enajenación en conjunto de los bienes que integren el establecimiento del fallido, en caso de no haberse continuado la explotación de la empresa. Y como tercer punto, ¿qué dijo el legislador? La enajenación singular de todo o parte de los bienes. El legislador ha dispuesto este orden de preferencias, pero tenemos que saber que pueden combinarse o puede hasta incluso ser dejado sin efecto por el juez. Y tenemos que saber que esto no es una enumeración cerrada, porque existen otras posibilidades de enajenación, como es la venta directa del artículo 213 y la venta de títulos o bienes cotizables del artículo 215. Formas. Cuando se realiza la venta de la empresa como unidad o como conjunto, ¿sí?, que está establecida en el artículo 205, deberá hacerse o por licitación o por subasta, o existe una posibilidad de que los trabajadores reunidos en cooperativa de trabajo puedan adjudicarse la empresa, compensando sus créditos. Esto lo establece el artículo 203 bis. ¿Qué va a hacer después como primer medida, si no lo hizo en la sentencia de quiebra, conforme lo establece 88, inciso 9? Deberá proveer la designación de un enajenador, el cual finalmente, dice la doctrina, es un martillero, ¿sí? Pero también podrá ser una entidad especializada según la liquidación de que se trate. Se va a desinsacular de las listas correspondientes. Si es por licitación, generalmente la licitación la prepara el síndico, ¿sí?, con un tasador. Si es por subasta, la evaluación estará a cargo de un martillero. Sea tasación o sea evaluación, se va a dar vista al síndico, quien al contestar deberá informar sobre los bienes grabados y su incidencia en el valor. Si se ha formado una cooperativa de trabajo, también deberá darse vista a la cooperativa de trabajo. Finalmente, pues será quien fije el valor definitivo y ordene la forma más conveniente para la enajenación, subasta, licitación o forma singular. ¿Cómo es la licitación? ¿Sí? La doctrina enseña que es la forma más elegida. El síndico, con el enajenador, si ya fue sorteado, deberá realizar un pliego de posiciones, un proyecto de pliego de posiciones, que deberá ser, en definitiva, aprobado por el juez por resolución fundada. Desde que se lo presentan al juez, tiene 20 días para aprobar este pliego de posiciones. El juez va a poder pedir autorización a bancos de inversión, a consultoras, a calificaciones técnicas, ¿sí?, a especialistas. El pliego deberá contener la base del precio, el cual no podrá ser inferior a la tasación. Deberá también contener una descripción sucinta de los bienes y demás cuestiones de interés, así lo dice el inciso tercero. La enajenación deberá ser publicada por edictos, con el término de 2 días en el boletín oficial y otro en el diario de mayor circulación, donde se lleve a cabo la liquidación. Podrá ordenarse una publicación adicional para poder captar mayor cantidad de oferentes.
Edictos, contenido. Deberá indicarse la ubicación y el destino del establecimiento. ¿Cuál va a ser la base de la venta y demás condiciones de venta? Deberá indicarse también el plazo hasta el cual se podrán entregar los sobres y el día y hora que se van a abrir esos sobres. Las ofertas deberán ser presentadas en sobre cerrado. Allí deberá especificarse el nombre, domicilio real, domicilio constituido, profesión, estado civil y en caso de sociedades, copia del contrato social y documentación que acredite la personería que se invoca. Además, deberá acompañarse una garantía del mantenimiento de la oferta, ¿sí? Que va a ser del 10% del precio que se ofrece como oferta. Esta podrá hacerse tanto en efectivo, en títulos públicos, confianza bancaria. La apertura de los sobres, tal como se había indicado, se hará en la fecha y en la hora fijada. La efectuará el juez en presencia del síndico, los oferentes y los acreedores que concurran. Y cada oferta va a ser suscrita por el secretario del juzgado, quien va a labrar el acta correspondiente. ¿Qué pasa si hay un empate, ¿sí?, del precio ofrecido? El juez podrá llamar en el mismo acto a un mejoramiento de la oferta, el cual podrá hacerse en la misma audiencia con los oferentes que estuvieran presentes. La adjudicación se hará al mejor postor, el que ofrezca el mayor precio, el precio más alto. Y el juez va a dictar la resolución que apruebe la adjudicación a ese oferente determinado. El pago del precio debe ser al contado, no va a poder ser a plazo. El precio debe ser abonado antes de la toma de posesión, la que no deberá exceder de 20 días de notificada la resolución que apruebe la adjudicación. Depositado el saldo del precio en el banco oficial a la orden del juzgado, acompañada de la boleta, ¿sí?, el juez va a ordenar las inscripciones y otorgará la posesión. Se librará el mandamiento de posesión, quedando así perfeccionada la venta. ¿Qué pasa si no se deposita el saldo de precio? El oferente va a perder su derecho y la garantía que depositó para resguardo. En este caso, lo que va a hacer el juez es adjudicar a la segunda mejor oferta que supere la base dentro de los presentes. ¿Puede fracasar la enajenación? Sí, puede fracasar, ya sea por falta de pago o por falta de oferente, ¿sí? ¿Y qué va a hacer el juez en este caso? Lo que va a hacer es convocar a una segunda licitación, pero sin base. Así lo dice el 205 inciso 9. Ahora bien, el hecho de que salga sin base no significa que no deba fijarse en la participación que tendrían sobre el precio los acreedores privilegiados. Para estos casos está el artículo 206, que dice: el síndico deberá hacer un informe haciendo constar la participación proporcional de cada uno de los bienes con privilegio especial que han tenido en relación con el precio obtenido y el valor probable de realización en forma individual, en condiciones de mercado. Se dará vista a los interesados por 5 días y estos van a poder impugnar y arrimar la prueba del valor de los bienes. Luego de ello, el juez lo que va a hacer es resolver y va a fijar la participación. Esto es apelable con un efecto suspensivo relativo, dice Graciable, porque no va a afectar la enajenación y la posterior adjudicación. También el juez, ante el fracaso, podrá ordenar otra modalidad de liquidación, debiendo primar en ese caso la subasta pública de los bienes, pero en forma individual. Bien,
Dijimos entonces la venta como unidad, la venta como conjunto, y había otra posibilidad, ¿sí? La posibilidad de que los trabajadores reunidos en cooperativa de trabajo puedan solicitar la adquisición de la empresa, ¿sí? Artículo 203 bis y 205 inciso 1 y 2. ¿Qué van a hacer? Compensar sus créditos con privilegio especial y general. Artículo 241 inciso 2 y 246 inciso 1. Y acá no es aplicable la prohibición de compensar del artículo 2. Un ejemplo de esto es esta venta de leches, a ver si no me acuerdo el nombre. Amanecer. El Amanecer es un ejemplo que han seguido sus créditos y los trabajadores han sacado adelante, ¿sí? Podrán ser sus créditos, ¿sí? Se van a recalcular las indemnizaciones a los únicos fines de la compensación y se van a dejar de lado los montos verificados. Los créditos compensables deben ser cedidos voluntariamente a la cooperativa. Podrá ser total o parcial. Se va a realizar esta sesión en una audiencia, ¿sí? Con la intervención del juez y de una asociación sindical legitimada. El plazo del pago del precio va a estipularse en ese mismo momento donde se efectúa la venta. Bien. Bien, ya vimos entonces dos modalidades de enajenación, ¿sí? Ahora vamos a ver la tercera, está en este orden preferente que ha puesto el juez en el artículo 200, el legislador en el artículo 204. Otra de las posibilidades es la venta singular. La venta singular de bienes se va a practicar por subasta. Puede hacerse de todos los bienes o de uno de los bienes. Se va a hacer a través de un remate judicial, una subasta pública al mejor postor. Lo va a llevar a cabo y lo va a llevar adelante un martillero, ¿sí? Que ya había sido desencirculado. Su remuneración será una comisión, generalmente es del 3%. Tal forma se hará sin tasación y sin base. Esto se hará previa publicación edictal en el boletín oficial y en el diario de mayor circulación durante, ¿sí? Acá el legislador ha alongado los plazos, dice 2 a 5 días para el caso de muebles o de 5 a 10 días para el caso de inmuebles. Podrá ampliarse también en este caso la publicidad a los fines de captar mayor oferta. En la venta singular del 208 también se aplicará en lo pertinente el artículo 205. Venta directa, las otras dos posibilidades que nos dio el legislador. La venta directa está establecida en el artículo 213. El juez podrá disponer la venta directa de bienes previa vista al síndico y a la cooperativa de trabajo para el caso de que sea una continuadora de la explotación de la empresa. Cuando por su naturaleza, por su escaso valor o fracaso de otra forma de enajenación, resultare de utilidad para el concurso. En este caso, se determinará la forma de enajenación que puede confiarse al síndico o a un intermediario, a una institución, a un mercado especializado. La venta que se realice, la venta directa, va a requerir luego una aprobación judicial. Otra de las formas de liquidar son los títulos u otros bienes cotizables, ¿sí? Del artículo 215. Estos títulos y bienes cotizables van a ser cotizables en el mercado de valores, ¿sí? Y deberán ser vendidos por las instituciones que designe el juez, que él determine, ¿sí? Pero todo esto previa vista a la sindicatura. Luego existe lo que el legislador ha denominado bienes invendibles, ¿sí? Aquellos bienes que tienen escaso valor,
que se gastaría más en preparar la realización, la liquidación de esos bienes. Entonces, ¿qué dijo el legislador? Para esto, en el artículo 214 dice, el juez podrá disponer con vista al síndico y al deudor la entrega a asociaciones de bien público, de esos bienes invendibles, ¿sí? O sea, bienes invendibles o cuya realización sea infructuosa. Este auto que decida el juez va a ser apelable por el síndico o por el deudor. ¿Qué pasa con los créditos? ¿Sí? Aquellos créditos que tiene para cobrar el fallido. ¿Sí? El fallido está desapoderado. El tema de la liquidación de los créditos del artículo 216 no es una venta, es un acto de administración a cargo del síndico. ¿Por qué? Porque está desapoderado el fallido de su patrimonio. Y también podrá haber lo que se denomina una delegación de cobranza, ¿sí? Podrá delegar el síndico en banco oficial o privado para que realice este cobro de créditos. Y el cobro de créditos, dijo el legislador, es una forma de liquidación, pero no es una venta, ¿sí? Bien. Esto es todo lo que tienen que saber de liquidación. Ahora vamos a pasar al informe final y proyecto de distribución. Voy un poco rápido porque también tenemos que ver el tema de los honorarios, ¿sí? 20.4. Realizada la liquidación y convertido todos los bienes componentes del activo falencial en dinerarios, corresponde distribuir el producido entre los acreedores, teniendo en cuenta la preferencia de cada uno. La distribución la hará el síndico. ¿Y qué tenemos que saber? Que la ley 24.522, a los fines de abreviar los términos, unificó el plazo procesal para la presentación del informe final y el proyecto de distribución. ¿Sí? Se van a presentar en un único acto y antes se presentaba de forma sucesiva, con la ley 19.551. El informe final es el final de todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay varios informes que debe realizar la sindicatura, uno de ellos es el informe individual, otro es el informe general, el informe en caso de continuación de la explotación de la empresa, y este informe que es el final, ¿sí? ¿Qué va a tener que informarse? Se va a tener que informar acerca de las cuestiones que fueron realizadas en la quiebra. Deberá ser presentado en doble ejemplar porque uno va para el legajo, y la oportunidad para presentarse el informe final son los 10 días hábiles desde que se aprobó la última enajenación, ¿sí? Va a tener el síndico entonces 10 días hábiles para presentar este informe desde que se aprobó la última enajenación. El informe final. ¿Cuál es su contenido? Deberá rendir cuentas, ¿sí? El síndico. Y todas las rendiciones de cuentas que realice va a tener que respaldarlas con comprobantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque deberá indicar los gastos que realizó con comprobantes, con un respaldo documental. Deberá indicar también el resultado de la realización de los bienes, ¿sí? Si la venta se realizó individualmente, deberá detallarse el producido de cada uno. Si fueron liquidados en conjunto, el total obtenido. Todo esto generalmente es acompañado por un informe bancario. También deberán indicarse los bienes que quedaron sin liquidar, ¿sí? Los créditos que quedaron sin cobrar, los pendientes. Se va a requerir una explicación del síndico acerca de por qué no se liquidaron, por qué no se cobraron determinados créditos. Y va a tener que también
indicar el tiempo que le insumirá esa liquidación y qué medidas adoptar para apresurar la liquidación de esos bienes que quedaron pendientes. Todo esto es el contenido que tiene que tener el informe final. Proyecto de distribución. Va a ser parte integrante del informe final. Se va a determinar la participación, el porcentaje y el monto que tendrá cada acreedor sobre el producido de la liquidación, según los privilegios correspondientes, ¿sí? Va a ser un reflejo aritmético de las verificaciones y de la graduación de los créditos. Se deberán incluir también las reservas necesarias del artículo 220. ¿Para qué? Para aquellos créditos sujetos a una condición suspensiva o los dependientes de resolución judicial. Así también, en este proyecto de distribución, deberán estimarse los honorarios, que van a ser estimados, que ahora vamos a ver a continuación, en el porcentaje máximo, ¿sí? Ahora vamos a ver que hay alícuotas con los honorarios y demás. Los honorarios se van a regular a continuación de la presentación del informe final y proyecto de distribución. ¿Por qué? Porque el legislador ha dispuesto en el artículo 265 como oportunidad para regular los honorarios en la quiebra cuando se presente el informe final y el proyecto de distribución. Publicidad y notificación, ¿sí?, de este informe final y proyecto de distribución. El legislador ha previsto un doble sistema. Se opte por uno o por el otro, va a depender de la conveniencia de la cantidad de acreedores, ¿sí?, que deban tomar conocimiento de este informe final y proyecto de distribución. Como modo principal, el artículo 218, párrafo tercero, que prevé que se haga por edictos. Tales edictos se publicarán por 2 días en el boletín oficial, pudiendo el juez ordenar, y si lo estima conveniente, otro en el diario de mayor circulación de la jurisdicción donde tramita la quiebra. Deberá darse a conocer la presentación del informe final y proyecto de distribución. No va a tener que transcribirse su contenido, ¿sí? Y también deberá publicarse los honorarios que han sido fijados en primera instancia, porque después vamos a ver que esto puede ser apelado y puede ir a segunda instancia, ¿sí? O sea, deberá publicarse el monto de los honorarios, los sujetos beneficiarios de esos honorarios, pero solo los regulados en primera instancia. Bien, ya vimos entonces, como modo principal, por edictos. Hay una segunda forma que ha previsto el legislador, ¿sí? La forma del artículo 219, que también se va a hacer según la conveniencia y la cantidad de acreedores, ¿sí? Y va a hacerse por notificación personal o por cédula a los acreedores, tanto verificados como los pendientes de resolución. Hola. Este informe final y proyecto de distribución podrá ser observado o impugnado. Oportunidad dentro de los 10 días siguientes contados desde la última publicación edictal. Y se hizo del modo principal, del 218, párrafo tercero, ¿sí? O de la última notificación por cédula personal si se hizo conforme al artículo 219. Este plazo es perentorio. ¿Quiénes están legitimados para observar o impugnar tanto el informe final como el proyecto de distribución? Es el fallido, ¿sí? Y los acreedores, aún los de resolución pendiente, y los accionistas de la sociedad fallida. ¿Por qué? Porque estos tienen derecho a un residual en caso de quedar un remanente del activo liquidado.
La posición se va a presentar por triplicado con documentación de respaldo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay causales para impugnar. Ellas son omisiones u errores en el informe final o falsedad del informe. ¿Esto es un artículo? Esto sí, está en el artículo... A ver, parece que... 218 que están así todos los párrafos. Bien. Bien, dijimos, omisiones, errores o falsedad. La ley no lo dice, pero deberá darse vista al síndico, ¿sí? Para corregir o ratificar. El juez podrá convocar una audiencia para los que hayan presentado observaciones. Sería como una audiencia de vista de causa. La resolución que se dicte no es pasible de una nueva impugnación, salvo error de cálculo o casos de preferencias mal hechas. El juez va a tener 10 días para resolver. ¿Desde cuándo? Desde que quedó firme la regulación de primera instancia. O desde el por devueltos, pero 5 días, ¿sí? ¿Por qué? Porque apeló dentro de los 5 días y el por devuelto se van a volver a contar los otros 5 días para sumar estos 10 días que tenía. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Entendieron? Sí. Después está lo que el legislador ha denominado las distribuciones complementarias, ¿sí? Del artículo 222 de la ley de concursos y quiebras. Para los casos en que la distribución originaria no contemplara la totalidad del activo, ¿sí? Para eso están estas distribuciones complementarias. ¿Cuáles son los supuestos? Producido de bienes o realizados a la fecha de la presentación del informe final, ¿sí? Fondos provenientes de desafectación de reservas, activos ingresados con posterioridad al informe final, percepción de delitos del fallido por parte del síndico, ¿sí? Y a esto también le podemos sumar, supónganse que había un plazo fijo en dólares y el dólar, la paridad cambiaria que hay a una fecha a otra puede haber aumentado, ¿sí? La cantidad de liquidez de ese plazo fijo. Entonces también el remanente va a ser, hacerse por distribución complementaria del 222. Estas distribuciones tienen como antecedente siempre la distribución anterior, ¿sí? Y le corresponderá la posibilidad de los interesados, ya sean acreedores y fallidos, de cuestionar esta nueva distribución. Siempre la van a poder volver a cuestionar. Y también se va a hacer una regulación de honorarios aparte, ¿sí? Por esta distribución complementaria. ¿Qué pasa con los acreedores tardíos? El hecho de que se haya presentado el informe final y el proyecto de distribución no obsta al reconocimiento de los acreedores tardíos, ni a la presentación verificatoria de los mismos. El único límite de admisibilidad del pedido tardío es la conclusión de la quiebra, ¿sí? Si el tardío presentó su pedido antes de que el síndico presente el informe final, no va a corresponderle aplicar el 223, sino el artículo 220, ¿sí? ¿Por qué? Porque habíamos dicho que tenía una reserva de créditos pendientes. Si se reclama con posterioridad la presentación del informe, solo va a tener derecho a participar de estas distribuciones complementarias del artículo 222. Aun cuando no hubiese logrado la verificación al tiempo de la presentación complementaria. Dividendo concursal, ¿sí? ¿Qué se conoce como dividendo? Se conoce al monto dinerario que corresponde a cada uno de los acreedores en la distribución de los fondos, ¿sí? Lo que van a recibir. Tienen derecho al cobro de este dividendo, pero hay que tener en cuenta que hay un plazo de caducidad de 1 año desde la aprobación de la distribución, ¿sí? Se van a computar en días hábiles judiciales.
Tiene un año para cobrarlo. Si no, va a caducar de pleno derecho. Es un plazo de caducidad y no de prescripción. No va a requerir la petición de nadie, ¿sí? Por ende, lo que puede hacerse es ser declarado de oficio y no va a ser susceptible de interrupción como cuando hablamos de prescripción. El plazo se computa desde la fecha de la aprobación de la respectiva distribución y no desde que quedó firme. Si se inició el dividendo en una distribución complementaria, el plazo se comienza a contar desde allí, desde la distribución complementaria. ¿Qué pasa con estos dividendos caducos? No se va a devolver al fallido como remanente, ¿sí? Ni permite una nueva asignación de pago de intereses adeudados, sino lo que se va a hacer es destinar a un patrimonio estatal con expresa asignación a la educación común, ¿sí? Porque es para el fomento de la educación común, entonces esto que sobre, esto que ha quedado caduco, lo que se va a hacer es, se va a donar allí. ¿Esto es criticado? Sí. ¿Por qué? Porque era del fallido. Se debate, pero es constitucional, ¿sí? Se debate si el patrimonio estatal es nacional o provincial, pues la educación obligatoria ha quedado a cargo de cada una de las provincias, y en este sentido se ha declarado la inconstitucional de la ley 2990 de Cava, que disponía que los dividendos caducos sean girados a favor del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bien, con esto terminamos todo lo que les fui rapidito, todo lo que es liquidación, informe final y proyecto de distribución. ¿Tienen alguna consulta? No. Bueno, pasamos a los honorarios. Y ahora, ¿cómo hago con la clase? Bueno, me voy a poner acá, para que me vean. Voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, a ver, dejar de compartir. Ahí. La tenemos a Agustina. Bueno, el tema de los honorarios. 20.4, ¿sí? Como les dije cuando estábamos hablando de lo que es el proyecto de distribución, existe una oportunidad para regular los honorarios. Así lo ha establecido el legislador en el artículo 265. En lo que es hacia la quiebra, ¿sí? Es al momento de presentación del informe final, proyecto de distribución, o en cada estado de distribución complementaria. También el inciso quinto de este artículo 165 establece la posibilidad de regular honorarios cuando concluye la quiebra por cualquier motivo. Bien, ya vimos las oportunidades. Ahora tenemos que saber que los honorarios se van a regular conforme a una base regulatoria, a un monto, ¿sí? Y a ese monto se le van a aplicar alícuotas determinadas. Así, tenemos que saber que en caso de quiebra, se va a aplicar el artículo 267, y sobre la base regulatoria, que es el activo realizado, ¿sí? Se van a aplicar una serie de alícuotas que establece esta normativa, el 267. ¿Qué dice? Que los honorarios no pueden ser inferiores al 4% del activo realizado, no pueden ser inferiores a 2 sueldos del secretario de primera instancia, hoy estamos hablando más o menos de 220.000 pesos cada uno de los sueldos, ¿sí? O sea, no pueden ser inferiores a 440.000 pesos. Perdón, 277 dice 3 sueldos del secretario de primera instancia. Rectifico. 3 sueldos, de 600.000 y pico, estaría muy claro. Y no puede ser superior, dijo el legislador, al 12% del activo realizado, ¿sí? Ha previsto mínimos
y el rédito máximo, ¿sí? Pero les cuento que jurisprudencialmente a veces puede parecer muy alto el mínimo que ha dispuesto el legislador, los 3 sueldos del secretario, y hay algunas quiebras, por ejemplo, que hay un único acreedor y el 12% del activo realizado, supónganse que son 12.000 pesos. Yo he visto hasta de 470 pesos, no sé, lo que es el 12% del activo realizado. Entonces, ¿qué hacemos? Dijo el legislador, mínimos y máximos. ¿Qué se ha hecho jurisprudencialmente? Sopesar, ¿sí? Ver la labor de los profesionales, en este caso en concreto, y determinar de la forma la labor realizada en base a estos parámetros que ha puesto el legislador. Bueno, 3 sueldos del secretario son 660.000 pesos, el 12% es tanto y el 4% es tanto. Bueno, se trabajó de determinada manera. Creemos que el porcentaje es, no sé, un 20%. ¿Sí? Va a quedar a criterio del juez, va a ser discrecional del juez, justipreciar la labor de ese profesional, en ese caso en concreto. Bien. Tenemos que saber que las regulaciones de honorarios son apelables, así lo determina el 272, por los beneficiarios de cada una de las regulaciones, quienes van a poder apelar por bajos sus honorarios, y por el deudor, quien va a poder apelar por altos. Pero en caso de quiebra liquidativa, existe lo que se denomina avocación con B corta, que aunque no estén apelados los honorarios, el juez de primera instancia va a tener que elevar el expediente a la Cámara de Apelaciones en consulta. ¿Para qué? Para que la Cámara o pueda confirmarlos o pueda bajarlos, pero nunca subirlos, ¿sí? Solo va a poder elevarlos en caso de que estén apelados por bajo, si no, no. Cuando viene por avocación, o los confirma o los baja. A saber, ¿sí? Porque no lo vieron cuando vieron el tema de concurso. Concurso preventivo se va a aplicar el artículo 266. Estén atentos porque puede llegar a ser una pregunta de examen, ¿sí? La diferencia entre uno y otro. En este caso, la base regulatoria, cuando hablamos de concurso, ¿sí? Va a ser el activo prudencialmente estimado. Ya no el activo realizado, porque eso es para las quiebras. Y las alícuotas aquí va a ser entre el 1 y el 4% del activo prudencialmente estimado. Dijo el legislador, no menor a 2 sueldos del secretario de primera instancia. Y no menor al 4% del pasivo verificado. No menor al 4%, no mayor al 4% del pasivo verificado, ¿sí? Es otro tope que ha puesto. Y acá se presenta lo mismo que en las quiebras. Máximos y mínimos, se va a justificar la labor cuando se vea que los mínimos son muy altos y los máximos son muy pocos, ¿sí? Eso es criterio jurisprudencial, ¿sí? No es que esté en la ley. Pero sí está facultado el legislador por el 271, ¿sí? De prescindir, dice la jurisprudencia, prescindir de los mínimos y de los máximos por el artículo 271. Pero el juez deberá fundar su autorregulatorio bajo pena de nulidad, ¿sí? En caso de continuación de la explotación de la empresa, ¿ya lo vieron este instituto? El 269 establece que el juez,
podrá fijar como remuneración para el síndico o coadministrador una suma periódica o un único pago, ¿sí? Al momento de disponer la continuación de la explotación de la empresa. Si no lo hiciera allí, el juez va a tener la posibilidad de regular los honorarios al momento de finalizar la continuación de la explotación de la empresa. Y en este caso, los honorarios no podrán exceder el 10% de la explotación, ¿sí? Del fruto de esa explotación. No se va a tener en cuenta los bienes inventariados ni nada de eso, ¿sí? Solo el fruto de la explotación. Y acá nos podemos preguntar, ¿qué pasa si fue infructuosa esa explotación? ¿El síndico va a merecer regulación de honorarios? Bueno, la jurisprudencia ha dicho que si fue infructuosa, no merece regulación de honorarios. Pero también le digo, esto lo dijo la jurisprudencia, ¿sí? Es una interpretación, porque no lo ha dicho el legislador. ¿Qué pasa cuando la quiebra finaliza por otro modo, no liquidativo? Por ejemplo, avenimiento, ¿sí? En este caso, la base regulatoria va a estar dada por el activo liquidado y se le va a sumar el no liquidado, ¿sí? Esa va a ser la base regulatoria. Y se va a aplicar el artículo 267, por analogía, en cuanto a las alícuotas. Cuando les hablé del 272 y le dije el tema de avocación, ¿sí? La Cámara de Apelaciones no va a poder revisar en caso de que la quiebra haya sido finalizada por avenimiento, porque solamente puede revisar, lo reitero, cuando es una quiebra liquidativa, ¿sí? Si una quiebra finaliza por inexistencia de acreedores o clausura por falta de activo, en ese caso se va a justipreciar, se va a valorar el trabajo realizado por el profesional, ¿sí? Porque aquí no vamos a tener ni monto como base regulatoria, ¿sí? Sino va a quedar a discreción del juez valorando la constancia de la causa. En los incidentes, ¿sí? ¿Qué dice el artículo 287? En caso de incidentes de revisión y de verificación, dice el 287, se van a aplicar las leyes arancelarias locales, lo que se ha establecido en materia de incidentes. Y acá vamos a hacer un paréntesis. La ley arancelaria local, ¿sí? Ha sufrido una modificación en octubre del 2017. Antes, que es cuando el legislador ha previsto este 287, los incidentes de revisión y de verificación se regulaban conforme al artículo 47 del decreto ley 8904. Hoy, con la nueva ley de honorario, en la 14967, el legislador en esa ley de arancelaria local de la provincia de Buenos Aires ha previsto en el artículo 36 cuáles van a ser los montos, cuáles van a ser las alícuotas, ¿sí? Para el caso de un incidente tempestivo, que en ese caso va a ser del monto del crédito del 2 al 5%, siempre que sea tempestivo y haya sido declarado verificado, porque si es declarado inadmisible o no verificado, va a ser entre 10 y 15 IUS.
También en ese artículo 36 y en alguno de los incisos se ha determinado qué pasa cuando una quiebra es rechazada, ¿sí? Antes, en el decreto ley 8904, se aplicaba el artículo 23. Hoy el legislador ha previsto un monto determinado, ¿sí? En IUS, para el caso de quiebras rechazadas, caso de concursos rechazados, ¿sí? Artículo 36 de la 14967. Bien. Una consulta. Sí. Cuando se habla de los honorarios, se habla de todo el conjunto de 5 abogados, trabajadores, mapilleros, todos los años. Todo, sí. Todo ahí. Lo que va a pasar es que para los mapilleros hay una ley determinada, ¿sí? Que es la ley 10.973 para los mapilleros. Y una ley determinada que en su ley han determinado montos máximos y montos mínimos, ¿sí? Pero sí, para regular horarios hay que tener en cuenta la ley de concursos y quiebras en cuanto al porcentaje distribuido entre todos los participantes, ¿sí? Por eso, suponete que en este caso particular hay un tope del 12% del activo realizado en caso de una quiebra. Ese 12%, vos sacas el 12% de ese monto del activo realizado y ese va a ser el monto distribuido entre todos los participantes. No va a poder superar eso, ¿sí? Salvo determinadas situaciones, como por ejemplo, está previsto cuando un concurso de bien en quiebra, ¿sí? La doctrina ha discutido mucho, ¿qué se aplica? ¿El 266? Porque era concurso antes, o el 267 que hoy es quiebra. No, ¿qué dijo la doctrina? Hay un sistema mixto, algunos aplican 266 y otros 267, y lo que se ha receptado, aunque se haga lo que es la departamental Mar del Plata, es un sistema mixto, ¿sí? ¿Qué se hace? Se suma ese tope insorteable de los concursos, el 4% del pasivo, más el 12% del activo realizado, los dos topes que había, ¿sí? Los máximos que había, y va a dar un 16%. O sea, en caso de concurso que venían quiebra, no van a poder superar las regulaciones más del 16%. ¿Sí? ¿Se entiende? Concurso de venían quiebra. ¿Cómo? El activo realizado, pero el 6%. Se van a sumar esos dos topes. Es como la doctrina ha encontrado una solución en estos casos. El legislador no ha previsto. ¿Sí? Bueno, con esto terminamos, chicos. No sé si tienen alguna duda. Esta semana ya termina, ¿no? Después ya viene la semana próxima los parciales. Sí. Bueno. Mañana es la última clase. Después tiene una clase de repaso. Bueno, muchas gracias, chicos. Cualquier cosita a su disposición.